Buenos días, amada iglesia. Dios nos continúe bendiciendo. Doy gracias a mi Dios por permitirme compartir con ustedes en esta mañana su palabra. Hoy tengo el privilegio de cerrar este ciclo de enseñanzas que a lo largo de estos 2 meses nos están hablando acerca de la práctica del perdón. Con los temas que ya hemos visto, ¿cuáles son? Definiendo el perdón y sus características, esperando con anhelo la plenitud de la redención en Jesucristo, el perdón de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo, el perdón como instrumento para ganar al hermano ofensor. Perdonar es revelar el carácter perdonador de Dios. Y el domingo pasado el pastor nos enseñaba que el perdón y la santificación del creyente como resultado del reconocimiento y confesión del pecado. Hoy queremos que usted y yo comprendamos como creyentes siempre debemos estar dispuestos a perdonar y a buscar no ser un ofensor hacia mi hermano. Esa es la meta que debemos conseguir hoy con esta enseñanza. Y es con el tema, el perdón, un valor permanente e inalienable del creyente. El perdón, un valor permanente e inalienable del creyente. Me puse a buscar en el diccionario estas dos palabritas, permanente y la palabra inalienable. Y para el resultado de permanente encontré que se mantiene sin interrupción. Algo que se mantiene sin interrupción. No cambia. Está allí. Es permanente. No cambia. No cambia. No tiene interrupción. Y la palabra inalienable dice que este término proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar. ¿Qué será esto? Es cuyo dominio no se puede pasar o transferir de un individuo a otro. Es propio, es suyo. Es una característica suya, mía. Con estas dos definiciones en mente, vamos a escuchar la lectura del texto de Lucas 17, del 1 al 4, donde se va a estar desarrollando nuestro tema de hoy. Vamos a pedirle el favor a la jovencita Paula Pérez que nos lea esta lectura. Advertencias a los discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Mejor le sería si le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. En este relato bíblico, Lucas nos presenta a Jesús en pleno desarrollo de su ministerio. Mientras iba camino a Jerusalén,
donde sería crucificado. En su andar lo seguían muchos discípulos. Lo seguían muchas multitudes. Entre estos estaban los fariseos y los escribas. Pero también habían pecadores, publicanos y los más marginados de la sociedad. El Señor aprovechó cada oportunidad que se le presentaba para enseñar a la multitud. Y en ese momento específico de este relato, habla directamente a sus discípulos, aquellos que tenía allí al lado, que iban siempre con él. Y habla sobre las virtudes que deben caracterizar a un verdadero hijo del reino. En estos cuatro versículos, Jesús quiere precisarles sobre el valor del perdón como esencia propia e intransferible que caracteriza al discípulo de Cristo, que además procura no hacer tropezar a su hermano. Miremos el punto A en nuestras cartillas. Las ofensas son inevitables, pero el creyente debe evitar ser el ofensor. En el verso 1 dice: Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. En el punto 1 de este A dice: el creyente debe estar consciente de que recibirá ofensas. Las ofensas o los tropiezos indudablemente llegarán al creyente. Cuando el Señor Jesús habla aquí de tropiezos, se está refiriendo a nuestra conducta como creyentes en la fe, que lastiman a otro posiblemente más tierno en la fe. En nuestras relaciones siempre van a llegar ofensas, agravios, tropiezos. Miremos, hermanos, cómo vamos a responder ante ello para evitar ser los ofensores. Punto 2. El creyente evita ofender o agraviar a su hermano. El creyente evita ofender o agraviar a su hermano. El verso 2 dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Recuerden que los pequeños son aquellos que el Señor considera los más débiles en la fe. El creyente tiene claro que ofender a su hermano es una falta grave. Es una falta que tiene consecuencias fatales. Tan fatales que el Señor mismo dice: es mejor que se le ate una piedra de molino al cuello y se le tire al fondo del mar, allá. Estas piedras de las cuales se habla en este texto eran unas piedras que pesaban toneladas y que se utilizaban para moler diferentes clases de granos. Así de grave es hacer tropezar
a los que el Señor llama pequeños. Atarse una piedrita de esas, imagínense, de ese tamaño. Creo que no saldría nunca del mar. El creyente debe ser cuidadoso de lo que hace para no ser tropiezo a su hermano. El creyente debe ser cuidadoso para no ser de tropiezo a su hermano. El verso 3 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Sencillo, pero difícil, ¿cierto? Repréndele y si se arrepiente, perdona esa ofensa. La expresión mirad por vosotros mismos denota una extrema atención y cuidado. El creyente pone especial cuidado en no hacer tropezar a ninguno de sus hermanos. El creyente debe estar consciente que los tropiezos van a venir, que las ofensas van a llegar. Pero qué bueno que nosotros pensemos, antes de ser el ofensor, pensemos que hemos sido perdonados por una deuda que era impagable. Nosotros no teníamos con qué pagar esa deuda. Y el Señor Jesús en la cruz pagó esa deuda. Y nos hicimos merecedores a un perdón que no teníamos, que no debíamos recibir. Pero Él pagó esa culpa, pagó esa deuda. Así que, hermanos, siempre que vayamos a ofender, pensemos: ¿qué haría ese rey justo en mi lugar? Miremos el punto B. El creyente jamás se niega a perdonar. El creyente jamás se niega a perdonar. El verso 4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor que si iba a perdonar, si se perdonaba 7 veces? Y nos explicaban en esa lección que en la ley judía el perdonar eran 3 veces. Y que Pedro quería ser generoso y dijo 7, o sea, encima 4. Acá el Señor otra vez nos dice, si 7 veces viene, al día 7 veces. Pero en el punto 1 de esta parte dice, el creyente siempre está dispuesto a reconvenir con toda paciencia. Y esto lo podemos observar en el libro de 2 de Timoteo 4:2, que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Al estar dispuesto siempre a perdonar,
debemos llenarnos de paciencia, de amor. Reprender significa mostrarle a la persona su pecado para que ésta pueda reconocerlo y restaurar su relación con Dios y con su prójimo. El creyente reprende procurando que su hermano cambie su actitud y se vuelva a Dios. Esa debe ser nuestra meta. Cuando hablemos con nuestro hermano ofensor, no es para juzgarle, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que revestirnos de amor, de paciencia, para hacerle ver su falta. Pero no es porque nosotros seamos los buenos, no. Es porque queremos que ese hermano restablezca su relación con Dios y con nosotros. Esa debe ser nuestra meta, nuestra preocupación. El punto 2 dice, el creyente otorga perdón sin llevar cuenta de las faltas. Cuando Pedro le dice al Señor allá en Mateo 18:20 que si perdonaba hasta 7 veces, él le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es para que nosotros empecemos a llevar las cuentas. Ya te perdoné 20 veces, ya se te está acabando el depósito de perdón. No. Jesús aquí quería decirle a Pedro y nos quiere decir hoy a nosotros como discípulos que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar sin llevar las cuentas. Te voy a perdonar y esta es la última. No. Cada vez que perdonemos, decirle al hermano, yo te perdono. Y cada vez que tú me ofendas, yo estoy dispuesto a perdonarte porque yo te amo. Y yo quiero que tú estés bien con Dios y bien conmigo. El verbo perdonar significa enviar lejos. Cuando el creyente perdona, figuradamente envía lejos la falta de su hermano y lo trata como si esa ofensa nunca hubiera existido. El número 7 aquí en el verso 4 no se presenta como el límite de las faltas del creyente en ningún momento. Perdonar es ilimitado. Aquí dice que es como una expresión de que no existe límites para el perdón. No existe límites. No hay un hasta aquí. Es infinito. El perdón debe ser infinito. Nosotros estamos acostumbrados a tener todas las cosas finitas. Hasta aquí se llega, de ahí para allá no se puede. Pero Jesús nos está reorientando en esta mañana que nosotros debemos tener una actitud de perdonar siempre. Enviar lejos, así como Él envió lejos nuestras culpas, nuestro pecado. Así como Él nos ha perdonado, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado y vamos con ese corazón contrito y humillado ante el Señor, Él no se pone a reparar y a decir, pero es que ya tú vienes a cada momento, todos los días, mira que esto, no. Él dice que Él perdona y no se acuerda nunca más de esas iniquidades. Esa debe ser nuestra actitud como discípulos de Jesús. Nunca más acordarnos de esas ofensas,
de nuestros hermanos. Hermanos, Jesús nos enseña en esta mañana que las ofensas siempre van a estar presentes en nuestro andar cristiano, en nuestra vida diaria. Pero a la vez nos advierte lo grave que es ser el ofensor y hacer tropezar a nuestros hermanos. Esto es una voz de alerta en esta mañana. Evitar ser el ofensor. Nos enseña también que a su vez nuestro proceder cuando somos ofendidos está enmarcado en el perdón como valor inalienable del creyente, intransferible. Ese es un valor que no debemos olvidar nunca. En esta sociedad los valores están siendo olvidados, reemplazados por antivalores. Pero este valor del perdón debe ser una característica permanente e inalienable en nuestra vida como discípulos de Jesús. El creyente no debe llevar un registro de las ofensas que ha recibido de su hermano. Entre otras razones, porque sabemos que hemos sido perdonados. Como lo decía anteriormente, una deuda impagable. No seamos como aquel siervo que después que el Señor le perdonó todo lo que le debía, acuelló al otro consiervo para que le pagase una deuda que podía pagarse. Dios nos ha perdonado algo impagable. Entonces nosotros debemos actuar con esa misma actitud. Las ofensas que nos hagan en esta vida no son tan grandes como para no ser perdonadas. Debemos tener, hermanos, un corazón perdonador. Al recibir una ofensa y tomarla como una oportunidad para acercarme a mi hermano, no para juzgarle, sino para exhortarle con amor y paciencia y ayudarle a reflejar el carácter de Cristo en su vida. Esa debe ser una de nuestras metas. Amados hermanos, espero que esta enseñanza y todas las anteriores nos hayan hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos nosotros interiorizarlas y llevarlas a la práctica. En esta sociedad vemos cómo el resentimiento, el odio está acabando los unos con los otros. Nosotros debemos ser parte de la solución de las dificultades que hayan a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo diariamente. Así que si usted se pone a hablar del vecino, a pelear porque le echa el agua, lo ofende echándole el agua sucia en el frente, el patio del vecino le cae la hoja, trate de que esas ofensas no dañen a esa persona, no dañen a su vecino, no dañen a su hermano. Debemos ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Debemos ser esa luz para que otros puedan venir a esa luz.
Hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Les amo. Los extraño mucho. Bendiciones. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame, que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar. Y el perdón de ti recibiré. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame, que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar, sin reprochar, sin lastimar. Enséñame, yo perdono, en tu nombre yo perdono, me quebranto en el espíritu y perdono, tú perdonas, Él perdona, ellos perdonan, y en el nombre de Jesús.